Hace 6 meses estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Los venezolanos se lanzaron a las calles del país para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y precisamente ese día, cuando NTN 24 transmitía lo que sucedía en las protestas, nuestro canal fue censurado de las cableras en Venezuela por orden ejecutiva del gobierno y nuestra señal fue sacada del aire. Las manifestaciones han dejado hasta el día de hoy 42 personas muertas y la detención de 3.000 estudiantes. Oliver Fernández preparó el siguiente informe. Pero recordemos el momento cuando el régimen que impera en Venezuela, de la mano de Nicolás Maduro, ordenó, como todo gobierno dictatorial, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mejor conocida como CONATEL, sacar de la parrilla de las cableras a NTN 24. Pretendí ayer, en cableras venezolanas, transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril, fuera del aire, NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela. NTN 24 lleva 6 meses sin verse en Venezuela. Desapareció de las cableras, pero sigue presente en el corazón de los venezolanos. En la calle sentimos el respaldo de la mayoría y a pesar de la censura recurren a las redes sociales y a la internet buscando nuestra señal para estar informados. En Venezuela todos saben quién es NTN 24. Para empezar, yo le he dado seguimiento al canal a NTN 24 y la verdad me pareció sencillamente injusto, porque sencillamente la información de cualquier periodista, sea nacional o extranjero, es recabar la información y hacérsela llegar al público. Cada persona tiene sus propias opiniones. A mí me pareció totalmente injusto y por parte de manera arbitraria de este gobierno castrocomunista. ¿Tú quisieras que volviera NTN? Tanto NTN como RCTV y cualquier otro canal que sean bienvenidos a Venezuela y pueda transmitir transmitir las informaciones que sencillamente, para eso es el trabajo del periodista, recabar información, porque ustedes no son actores políticos. En el último año el gobierno ha presionado y 4 medios de comunicación han sido vendidos. Se desconoce quiénes son sus verdaderos dueños. Lo que sí ha sido fácil de descifrar es su tendencia política. Pasaron de la crítica y del buen periodismo a la censura y a complacer al régimen de Maduro. Una prueba concreta la tenemos con el diario El Universal. En menos de un mes, 40 columnistas fueron despedidos. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, más de 200 periodistas han sido agredidos y censurados por el régimen. Además de este blackout informativo, además de la decisión de cerrar NTN 24, desde el 12 de febrero de este año hasta acá, se ha marcado un alza importantísimo en lo que ha sido precisamente las agresiones a la libertad de expresión. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa contabiliza hasta el día de hoy 250 agresiones cometidas en contra de periodistas, entre ellos, por cierto, muchos corresponsales internacionales que han estado en situaciones de secuestro, que han sido despojados de sus equipos, que han sido otros detenidos. Incluso contamos de manera lamentable con un herido de bala en el estado Miranda, muy cerca de acá de Caracas, y en ninguno de los casos se ha conocido justicia. Al día de hoy la Fiscalía General de la República no ha atribuido responsabilidad ni en una sola de estas agresiones que hemos denunciado oportunamente. Luego de cumplirse 6 meses de protesta en Venezuela, hay quienes consideran que vivimos en una sociedad de cómplices, donde no se puede permitir ni la censura a medios de comunicación, ni la tortura y mucho menos el asesinato de estudiantes. Solo esperan por una reacción nacional que reivindique el derecho constitucional a exigir un mejor país. La censura está ahí. Si compras Última Noticias, ves que no plasma lo que sucede el día a día. Un ejemplo, en la parroquia Macarao hay 20 homicidios, esos 20 homicidios no son reflejados. Venevisión no refleja lo que sucede todos los días. Globovisión, una que otra cosa. Necesitamos que la gente se le informe. El venezolano sabe a plenitud qué es lo que está sucediendo. Un país que nos tiene amordazado. Esto es una mordaza, pero también hay una sociedad que es culpable. Los estudiantes consideran que la censura es un indicador de miedo gubernamental. Ya la verdad no se puede esconder. En cualquier rincón o en cualquier ámbito de la sociedad hay problemas. Dificultan que se posicione la llamada hegemonía comunicacional. Por más medios que compren, será difícil obviar tantos problemas que afectan a este país suramericano. Aunque algunos dueños de medios de comunicación como Globovisión, Últimas Noticias y El Universal han negado su venta a personajes del gobierno, la línea editorial ha dicho lo contrario. Ha habido periodistas censurados y el derecho que tienen todos los venezolanos a estar informados, sobre todo en estos últimos 6 meses de protesta pacífica, ha sido irrespetado.
Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. 4 de la tarde y 50 minutos en Caracas, Venezuela, y vamos a hablar de este tema. Tenemos dos invitados especiales en este momento aquí en la tarde de NTN 24. En primera instancia saludamos a Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. Bienvenida a la tarde, Lisbeth. ¿Cómo estás, Jesús? Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, por tenernos nuevamente en esta única ventana que tenemos los venezolanos para decir lo que acá está pasando. Muy bien, y vamos también a saludar a Carlos Ponce, coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Ponce. Hola Jesús, estoy muy contento de volver a estar con ustedes y poder intercambiar con los oyentes, todos los que están viendo el programa, todas las visiones y todos los problemas que estamos viendo desde afuera, que están sucediendo en Venezuela. Muy bien, vamos a Caracas en primera instancia con Lisbeth y le quiero preguntar a ella qué significó la salida de NTN 24 de las cableras en Venezuela para el tema específico de la libertad de prensa. Mira, básicamente cuando tienes unas normativas tan abrasivas como las que hemos tenido los venezolanos en los últimos 15 años y con una injerencia total desde el último año, la salida de NTN 24 de las cableras en Venezuela significa silenciar a la gente. Cuando bajas la señal de un medio, estás tapándole los ojos y los oídos a los venezolanos. Porque NTN 24 seguía siendo y es un medio de comunicación que no está regulado por las normativas de Conatel, a lo cual evidentemente no tenía por qué ni limpiar, ni bajar, ni menoscabar la información. La dice tal cual como es. Eso en este momento en Venezuela desde hace 6 meses no lo tenemos. Sin embargo, los venezolanos somos lo suficientemente creativos como para haber encontrado VPN con los cuales lo puedes ver por internet. Es lamentable porque yo voy a insistir, esto es un atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, más hacia la gente que definitivamente hacia el medio mismo. Vamos a preguntarle al señor Ponce, a Carlos Ponce, precisamente por ese impacto que generó la salida de nuestro canal, precisamente para un tema coyuntural en ese momento, que era la democracia, y principalmente la democracia en Venezuela, obviamente. Sí, hola, mira, realmente lo que muestra la salida de NTN 24 es otra muestra más de la impunidad. A 6 meses de una salida arbitraria, por una decisión del presidente de la República, sin haberse tomado ningún procedimiento administrativo a dedo, y además se vanagloria de haberlo hecho, se demuestra que lo que hay en Venezuela es una completa impunidad, con impunidad del Poder Judicial, porque no sirve, simplemente deja a los drogadictos, los traficantes, los violadores de derechos humanos, los asesinos, los corruptos del régimen, lo deja afuera, mientras deja preso a Daniel Ceballos, Serrano, López, Simonov y una cantidad de gente que sigue presa por el régimen por simplemente estar en contra del régimen. Sanciona a los canales o cierra, o simplemente forza que lo vendan, y en otros casos simplemente toma estas decisiones arbitrarias, y después de 6 meses simplemente salió del aire NTN 24, la gente lo sigue por internet, pero todo lo que fue la pérdida por NTN 24 con su salida arbitraria del aire, y ningún procedimiento administrativo le han permitido, ningún proceso de revisión se ha dado, te demuestra que lo que hay en Venezuela es una dictadura donde todos los poderes están controlados, centralizados en una triada que lleva todo el poder. Lisbeth, lo que sucedió con NTN 24 profundizó el tema de la censura, ¿cierto? El tema de la censura a los medios de comunicación en Venezuela, pero quizás ya marcó un punto de quiebra y después de NTN 24 vinieron otros medios más, pero la comunidad internacional ya estaba atenta a lo que estaba sucediendo. Claro, lo que pasa es que el ensayo de NTN 24 fue muy malo, definitivamente para el gobierno. Yo recuerdo cuando el presidente de la República dijo que era una decisión de Estado. Yo me pregunto si es de Estado o de gobierno, porque el Estado somos todos y el gobierno son ellos. Evidentemente ellos entendieron con la reacción de la audiencia en Venezuela que tomar esta medida con otros canales de televisión internacionales era un error absoluto. Lo que pasa es que tal vez sin ser NTN 24 un canal venezolano es una de las mayores pérdidas que tenemos luego del cierre de RCTV o del circuito CNV o de las 240 radios que cerraron en algún momento. ¿Por qué? Porque era el canal en donde se ven reflejados los venezolanos, evidentemente. Lo malo de todo esto es que evidentemente
voy a insistir en esto. ¿Quién pierde es la audiencia? Cuando le tapan la boca a un periodista, le están tapando los ojos y los oídos a la gente. Y eso fue lo que pasó en este caso. Nosotros a partir de hace mucho tiempo, pero hoy lo estamos usando en especial por NTN24BE, que es el Twitter de ustedes que usamos en Venezuela, tenemos un slash que estamos poniendo slash censura es dictadura. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos cuando dice que lo que pasó con esto es que terminaron de quitar la careta, luego intentaron maquillar la historia y no atentaron contra otros medios porque la comunidad internacional, como tú dices, estaba muy pendiente. Lo terrible de esto es que no capaciten, que el derecho de la gente a elegir es supremo. Ya, Carlos, para ahondar un poco en el tema de la democracia y de lo que muchos expertos y analistas han dicho en los últimos meses a raíz de lo que está sucediendo en Venezuela, de que no es un país democrático y la fiel muestra está en el tema de la independencia de las instituciones, que no existe, la persecución a la sociedad civil que se da constantemente, pues con la limitación que se hace a la libertad de prensa y en el caso específico de nuestro canal, queda demostrado que Venezuela no es un país democrático en ese momento. Sí, no, y además lo ha dicho la mayoría de organizaciones internacionales, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha habido violaciones sistémicas a los derechos humanos en Venezuela, sistemáticas, lo ha dicho Freedom House, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho Human Rights Watch, lo ha dicho mi propia red, la red latinoamericana, lo ha dicho la mayoría de instituciones, organizaciones como la CIP, organizaciones de defensa de organizaciones de sociedad civil, organizaciones de defensa de grupos LGBTI, organizaciones de defensa de periodistas, en fin, todas las organizaciones internacionales sistemáticamente, el relator especial para la libertad de asociación Maina Kiae, el relator especial para la libertad de expresión, la relatora especial para la libertad de expresión de la OEA, en fin, todos se han manifestado sistemáticamente a decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, se viola la libertad de expresión, se viola la libertad de asociación. Eso te dice que simplemente, mira, no hay democracia en este país, Venezuela, no hay un sistema realmente, sino hay un gobierno que fue elegido en causa dudosa, en una situación muy dudosa, que se ha aferrado al poder utilizando la fuerza. Ahora, una pregunta para los dos y también para aclararle a la teleaudiencia que no estamos centrados únicamente en que hace 6 meses nuestra señal no se ve en Venezuela. Hace 6 meses se da un fenómeno social de protestas, de rechazo, de manifestaciones, de estudiantes, principalmente en las calles contra Nicolás Maduro y de manera paralela hemos vivido este proceso de estar 6 meses fuera de las carreras venezolanas. La pregunta para los dos tiene que ver con la comunidad internacional. Con honestidad, por favor, para ustedes dos, ¿ha respondido la comunidad internacional correctamente? ¿Lo ha hecho de manera gallarda ante la situación? Lisbeth, primero, por favor. Mira, cuando esto realmente es un neorrégimen, esto es un neocomunismo. O sea, acá hay un capitalismo de Estado mezclado con dictadura, mezclado con unas libertades extremas para unos y pocas para otros, lo que te hace un desorden muy grande. Evidentemente la comunidad internacional ha respondido, pero es difícil entender este nuevo método de dominación criollo venezolano, porque es muy raro cuando tú ves las políticas de Estado gastando muchísimo dinero por otro lado, trayendo niñitos del Medio Oriente, cuando resulta que en Venezuela tenemos niñitos que están abandonados y esto no quita el dolor de lo que está pasando en Gaza, por ejemplo. Pero tenemos niños abandonados en nuestro país que están pasando hambre y el gobierno se está ocupando de otra cosa, porque lo que tiene son políticas disuasivas en torno al gran desabastecimiento, a la inconformidad colectiva, y han logrado de alguna manera en el ámbito de mi parte de estudio, que es la parte de la comunicación y de la defensa de los derechos humanos de los periodistas, desde el CNP, desde el Colegio Nacional de Periodistas Caracas, han logrado con su hegemonía comunicacional bajar las noticias. Ayer teníamos protestas en todo el país, ayer habían protestas en Sidor, ayer habían protestas en todas las ciudades de este país y no salió en ningún medio sino en NTN24 o en CNN, y tengo que nombrarlo acá. Ustedes están abocados a la información acá. ¿Qué sucede? Sucede que el Estado, que el gobierno, que representa un Estado mal representado, porque evidentemente, como Carlos dice, hay una dudosa ganancia en el sentido electoral, no tiene un reflejo, porque la gente no está con ellos. Entonces tienen que callar a los medios de comunicación para que internacionalmente no se note. Sí tenemos apoyo internacional, por eso desde aquí adentro nosotros agradecemos a las instituciones como la de Carlos, agradecemos eternamente a NTN24 su trabajo incólume
ante la transmisión de los hechos que están pasando dentro de nuestro país. Agradecemos porque ustedes han exaltado todas las violaciones que han existido contra la prensa en Venezuela. Hay 250 casos de agresiones contra periodistas en los últimos 6 meses en el país, de los cuales casi 200 son en Caracas. Nosotros de verdad consideramos que tenemos que seguir aunando documentación, porque es lo único que nos va a ayudar en un futuro a que asociaciones como la de Carlos Ponce, la Red Latinoamericana por la Democracia, nos ayuden a que el que tenga que pagar, pague. Bien, Carlos, la opinión sobre lo que le preguntaba de la comunidad internacional. Sí, bueno, fíjate, ha habido una respuesta mixta. Por un lado, cuando empezó la situación de crisis, lo que pasa es que la crisis se ha extendido por 6 meses y ha habido como una especie de alargamiento de la crisis. Y en ese momento, en pleno proceso de la crisis, se dio este proceso de diálogo extraño, donde participó UNASUR y se convenció a la comunidad internacional preocupada en ese momento de que se iba en camino a una solución. Ese diálogo que se dio en ese momento echó como agua a un fuego inicial internacional donde había muchísima presión de los medios internacionales, había muchísima presión de la comunidad internacional, había muchísimo interés en el tema de Venezuela, pero todos se jugaron a que se iba a dar alguna especie de diálogo entre los que representan o dicen representar la oposición y el gobierno. Eso generó un impacto por un lado. Por otro lado, las crisis internacionales que se están dando ahorita en Irak, esta crisis que se está dando por ISIS, por Siria, son crisis de mayor nivel que han generado una tensión, o sea, en la tensión internacional, no el tema de un solo país, a menos que sea grave la situación continua, no lleva a que toda la comunidad siga atendiendo el tema de ese país. Sin embargo, todavía se menciona el tema de Venezuela a nivel internacional y muchos gobiernos y muchas personas, muchas instituciones ven con pena la situación de Venezuela. No es que la gente ya acepta el régimen dictatorial de Maduro, no es que las instituciones internacionales ahora lo ven bien. Que él haya comprado unas conciencias o que su gobierno haya comprado conciencias no significa que la gente no sepa lo que esté pasando en Venezuela y que cualquier cosa no pueda activar una nueva reacción internacional de mayor nivel. Muy bien, le quiero agradecer a Carlos Ponce, coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red Lat. Estuvo con nosotros desde Boston, en Estados Unidos. Muy amable por su tiempo esta tarde. Gracias a ustedes. Y lo mismo también agradecerle a Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. Nos acompañó precisamente desde la capital venezolana. Una buena tarde, Lisbeth. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por seguir siendo la ventana en donde se dicen las verdades de lo que está pasando en Venezuela. NTN 24 se convirtió en el medio de comunicación de los venezolanos por excelencia. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.